So yeah, we're starting again. This is Street Talk. This time it's from the comfort of my house. Welcome to Series 3. It's wonderful to be able to be on YouTube now. So thanks a lot to Ibex Insurance for sponsoring us, no, Dav? Pues sí, the solid. Yeah, they are solid. So you're going to see us every other week for at least 6 months, which is great. And this time we're going to innovate. Apart from being on YouTube, we want to invite people, organizations to join us to talk about things that are important to us, like multilingualism, like being Llanito and speaking Llanito. And this is why Buttigieg and Manuel Enriles are here today, because they have started the Gibraltarians for a Multilingual Society. You've probably seen some of their stuff out on social media, but they had a meeting last week to formalize the organization, which I was at, and I was not. Yeah, you were not, but you could have come. I really want to go. I want them to tell you exactly what they're trying to do with this, because I know you're going to love it, and I certainly do. So yeah, Dale, off you go. Bueno, what's it all about? Una association really para promoting languages in Gibraltar. Unfortunately, over los últimos 20-30 años, los languages obviously have been dying out. Yeah. Y ahora nos vemos en una situación donde los jóvenes really no saben hablar ni llanito ni español y son monolingual en inglés. Y tampoco hablan en inglés. No, hablan American English. Yeah. Bueno, saying that, actually. Unfortunately, we have globalization, which is having an effect not only on our youth, but it's obviously a worldwide thing. Pero claro, in Gibraltar there's such a fine balance between the various languages. What it has meant for us is that lo que Llanito has been pushed out, obviously in favor of English, because English has always had a role to play in Gibraltar in all the sort of administrative, formal education, etc. Pero lo que se hablaba en casa en general es Llanito. It's the language of the home. It's a language of friends, family, socializing, and so on. Pero eso es lo que se está perdiendo. And in turn, it's having a knock-on effect on Spanish, because Spanish now, for a lot of young people, is a foreign language. Porque, we do have to distinguish between Llanito and Spanish. Yeah. But Llanito is a vehicle to learning Spanish. And if that is out the window, then Spanish... Sí, como siempre se aprendió. Yo pienso que es diferente. Yo pienso que se ha perdido el Spanish y hay algo de Llanito. Bueno. Because you do get them doing the mixing, you do get them doing all that, pero después no hablan en español. Sí, pero el Llanito es muy poquito, meten una palabrita por aquí, una palabrita por allí, pero most of the both Dale and I are teachers, so we both work with young people, and you hear them in their, casual conversations and so on. Y es muy poquito de lo que queda del Llanito, es poquísimo. Obviamente varía from one person to the next. Que es una cosa, one family to the other, pero... I've mentioned that before. Yo, por ejemplo, mi madre es española. So, mi exposure a Llanito es muy diferente. Sí. Yo no sabía lo que era el tarot, ni un paquete, until I was in my 30s. Mi vida, mi casa es un barco del crucero y la nieblina. Claro. So the exposure as well is very different. Sí, no. Sí, todo depende del background que tengas. That's always going to be the case, ¿no? Ahí está. Pero there is obviously a common ground, a common vocabulary, etc. Plus, languages are not sort of fixed. Sí. Languages are living entities. Entonces el language va variando, va cambiando. Va evolving. Si miramos, por ejemplo, el diccionario Llanito, que there's two different dictionaries. Uno moderno y otro más antiguo. Tú mira las palabras que hay y muchas de ellas se han perdido. Bueno, hay muchas de esas palabras en mi vida que se han perdido. Otras están ahí todavía y otras hay palabras que hay personas que vinieron a Gibraltar en los 1800s y explicaban que el population de Gibraltar hablaba un mix de español y genovés. Sí. Claro. Que ese era el local language. Originalmente. Pero a veces no quedó entraba, nada de eso. English no entraba. Después me imagino que si después vinieron los malteses y ya va cambiando. Eso es natural que tengan tanto exposure. En los 1700s y 1800s, really, el language de la calle era genovés y jaquetía, que era como un variant de judeo-spanish que se hablaba en Marruecos. Con que eso eran como los main languages de la calle. Y si tú ves como los historical accounts, ponen eso como Gibraltar era como a linguist paradise. Sí.
porque había languages por todos lados, porque todo el mundo era de sitios diferentes y obviously el common language eventually se convirtió en el andaluz, era el common language. Entonces, would you say that it was possible for there be, hoy lo diré, para que hubieran como conversaciones diferentes happening at the same time in different languages? Sí, eso fue uno de los ejemplos que pusieron en la presentación. Habría como mucho secreto, ¿no? Y mucho... Hombre, cada comunidad tenía su idioma, pero claro, a la hora de trabajar juntos, tenían que tener lengua franca. Entonces esa lengua franca, digamos, es la que se usaba para comunicarse. Pero claro, pero después las cositas que no te querían hablar algo por lo suyo, pues los genoveses hablaban genovés y los manteses hablaban y cada uno lo suyo. Espérate, ten cuidado que vienen los genoveses. Espérate. I love it. Tiene que haber sido una época bastante curiosa. Like Genoese dialects in Gib, in like Catalan Bay. En Caleta, sí. Some areas. En la Caleta hasta los 1970s había speakers de Genoese, pero unfortunately, hasta los early 1900s era el common language de la Caleta. Pero después hicieron una carretera que hacía joining, obviously, lo que es el pueblo y la Caleta, y ya el exposure al Llanito o al andaluz que se hablaba, obviously, se cargó el Genoese de la Caleta. Estábamos hablando el otro día, Estábamos hablando el otro día que posiblemente ha habido una situación parecida a la que tenemos ahora. Antes, ¿no? Con el genovés y el... Claro, habría gente que se preocuparía. Mi language se está perdiendo. Y ahora lo que queda de genovés queda todavía en el idioma, ¿no? Una palabra, por ejemplo, al menos personas de ciertas edades utilizan todavía marchapié. Sí. Marchapié, si tú vas a España, no la zona de aquí del campo de Gibraltar, pero más allá, tú vas y tú dices marchapié y no saben, es la acera. Es que marchapié no es una palabra española. Pastizo. Pastizo es otra Pastizo es algo genovés que, es que lo que pasa también, otro situation. Si tú vas a Genoa o Liguria, el region ese, ahora el Genoese language se está perdiendo. Claro. Sí. Por el exposure y influence del italiano. Claro. Porque como todas se evolven y obviously un language es como una planta. Si tú no le echas agua, como se susurre todo, se muere. Sí. It's interesting también what you said about that they put up the roads. Y ya había mainframe, pero también me imagino que también the facts de que ya people were starting to marry out as también, well, ¿no? Claro. Eso, si te casas con alguien que no es de la Caleta, por ejemplo, por ejemplo. Yo creo, ¿no? There was a lot of obviously intermarriages entre lo que eran Llanito y gente del campo de Gibraltar. Entonces tendría tú ya el español ya entrando en la casa. Que es lo que that's what happened to me. Exactamente, sí. That's what happened to me. Yo había cosas que mi madre no me dejaba que dijera, porque así no se dice. Aparte de que then I would go. En verano yo iba de mis primos y yo le soltaba 3 llanitas y yo era a joke. Sí, claro, ya se reían de ti, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto que está hablando, ¿no? Ahí está. También lo que pasa, which is very interesting, that you tend to develop like a split personality, ¿no? When y cuando yo iba para allá hablaba más español, y cuando venía para acá, pues ya you switch. Pero claro, es que tú vienes a pensar, lo que es el español castellano, lo que es en Gibraltar se utiliza solamente en certain circumstances, ¿no? Yeah. Cuando tú estás tratando con alguien, por ejemplo, que trabaja aquí, un trabajador español que trabaja aquí y tú tienes que tratar con él, aunque muchos de ellos ya van aprendiendo lo que es el llanito y muchos de ellos tienen el vocabulario, lo van cogiendo, ¿no? Pero, y claro, cuando tú tratas con alguien español o si tú trabajas en un negocio que tiene clientes españoles, etcétera, es cuando se utilizaría el español. Pero los llanitos entre nosotros, lo que hablamos, hay que distinguirlo. It's not Spanish, it is llanito. Sí. And it is clearly a distinct language from Spanish and from English. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Yo lo dije last time en el podcast, de que me da mucho coraje cuando hay llanitos que van aquí a España y tú le dices, no, hombre, no lo digas así, y te dicen, es que yo no hablo en español, yo hablo en llanito. Sí, pero es que tú ahora mismo estás en España y tú tienes que hablar para que te entiendan, porque al final what happens is that you end up looking like a fool. Claro, es que tú estás hablando un idioma distinto, que no es un idioma
de España, no es un idioma español, Y es lo el que idioma pasa de es- libertad. Después lo que pasa también que if we incorporate the whole thing about el attitude como también tenemos el Llanito, Sí, que sí, decimos, anda ya, no sé qué, por the fact that we're not speaking the correct way, and then we have that attitude, es lo que dije antes, ya somos, qué tontos son, ¿no? No Sí, saben sí, ni sí, hablar, sí. o miren, les da igual. Sí, And sí, that's sí. important as well. Sí, no. Sí, hay que desde luego. saberse differentiating entre lo que es una cosa Sí, y sí, otra. cámbiate el cap, Y eso ¿no? le da el value. Exacto. Eso le da el value. Yo creo que ahí uno de los problemas que tenemos es que tú le preguntas tradicionalmente a cualquier llanito, ¿tú qué idioma habla? Y te dice, soy bilingual English-Spanish. Esa es la manera que, Sí, sí. en la que nos vemos nosotros. Pero we're not bilingual English-Spanish. We are multilingual, llanito, English, Spanish. we're Entonces trying. tenemos la posibilidad de hablar 3 idiomas. That's El right. llanito, obviamente, se habla entre los llanitos, que somos pocos. That's Pero tú no hablas llanito si vas a Inglaterra con un inglés, ni vas a hablar llanito con un español si vas a Y España. también, teniendo eso en cuenta, el development de un language o el use de un language o el utility de un language no tiene que ver tampoco con el amount de speakers que tenga. Porque hay muchos countries en donde hacen promoting languages que se hablan menos que el llanito y todavía tienen un role en society. Como el japonés. Sí. Porque I was very surprised to find out that Japanese is such an important language to know in terms of business. Cuando al final del día tú miras, tú dices, pero no es tan grande. Sí. Pero it's because that, Sí, like, sí. business wise and in that area. Sí. So you're mira, completely right. hay un region, por ejemplo, Cataluña. Cataluña todo el mundo piensa, sí, bilingual Catalan-Spanish. Pero hay una parte de Cataluña que se llama The Valley of Aran. Sí. Tienen 3 languages. Aranese, Catalan y Spanish. En la escuela, Trilingual Education. Y todos los niños saben hablar 3 idiomas. Encima están al lado de Francia. Con que muchos aprenden francés Francés también. Con que es un sitio súper chico. Tienen 6,000 population. Como si ellos lo pueden hacer. Sí. Como, Que no. ¿por qué es imposible aquí? No Tell us entiendo. about Luxembourg. Luxembourg. Your research. I found Sí. that really fascinating. Luxembourg, mira, un country súper chiquitito, pero súper influential. ¿Por qué? Languages. Languages es como su oil. Como they will mine that oil y le sacan el zumo hasta tomate. Tienen Luxembourgish, national language, official language, French and German. Luxembourgish. Sí. ¿En ¿Vale? serio? Sí. Yes. ¿Vale? Luxembourgish. Eso parece algo que se ha inventado alguien por la cara. Sí, hombre, me Luxem- estaba hablando en Luxembourgish. Sí. En la parte alemana hablan un version Luxembourgish, pero no está recognized por el German government. En Belgium igual, pero en Luxembourg sí, con que ellos lo tienen de official language, pero como the common language. Como un sitio tan chiquitito y tiene tanto influences de afuera, tienen que tener algo que sea completely unique a ellos. Con que usan el Luxembourgish as the national language. Wow. Con que lo usan en Parliament y en la escuela y en todo sitio. Pero el policy del country es multilingualism. Con que tú tienes que aprender a hablar Luxembourgish, tienes que aprender a hablar francés, tienes que aprender a hablar alemán. Si eres de un immigrant background, también tienes que hablar italiano y portugués. Bueno. Y después encima, English throughout the school That's- career. Something that what you've just said about having to learn el lenguaje, eso es una cosa que me mata de aquí, ¿vale? Yo me encanta el tema de Jib, pero no soy, en ese sentido, no soy llanita, en el sentido de que le den por saco a los españoles, the usual rubbish, I am not. ¿Vale? Yo me crié con una madre española, imposible que yo piense así. Pero sí una cosa que me molesta mucho es the fact that it is not required for people to speak English in order to get employment here, ¿vale? Y dicen, es que hablar en español. Está bien, en Alemania se habla en inglés, pero si yo me voy a Alemania, yo me quiero coger un trabajo y yo no hablo en alemán, a mí no me van a coger un trabajo. So I fail to understand why it is not expected here. ¿Por qué tenemos ese concession? But in some Sí. places you have to speak English and Spanish. In fact, we were talking about Sí. it in the meeting. sí. When you apply for a job, a lot of places say bilingual in English and Spanish. Sí, pero no es across the board. No es across the board. Y entonces yo ahora entro en una tienda, por decir, y la muchacha me dice, ay, sorry, no, Spanish. La verdad que me da un poquito de coraje. Sí, claro. En ese sentido. Ahora, don't Sí, even sí, get sí, me sí. started on the whole thing Sí. en euro o en libra, porque eso ya es que me mata. Sí. Pero, Eso ya es que me mata. ¿Cómo que en euro? No. sí. Pero al mismo tiempo también, si hablamos del tema de... Sorry, coming back to lo de los languages. Yeah. Al mismo, on the same token, ¿no? De que tú le exiges a alguien que hable inglés, porque inglés es uno de los idiomas que tenemos aquí. Pues entonces habría que exigirle también que hablaran
al menos Llanito. Sí, no, Llanito, no, yo estoy hablando... para poder comunicarse con... No, yo estoy hablando en el tema de la tienda y todo eso. Sí. Pero of course, igualmente, Sí. igualmente como hay tantas cosas que en la escuela se aprenden. Es como digo yo no quiero aprender, no que no quiero, pero que para aprender de Henry VIII, pues vamos a aprender porque por ejemplo, my husband was given a tour of the Northern Defenses. Le explicaron cómo funcionan los Northern Defenses y por favor, why are we not teaching that in school? Sí. Yo no sabía que los glacis viene de una palabra, glasses, que son los inclines de eso, to stop the troops. ¿Por qué no estamos aprendiendo eso? ¿Por qué no estamos aprendiendo properly the evacuation? La cosa de verdad, the nitty gritty, so that then we have the respect that we should have for the older generation. Eso es lo que falta, really. Hay Claro que sí. elements de Gibraltarian identity dentro de lo que es el education system, unfortunately, es bastante lacking. Y lo que pasa es que después tú dices, Gibraltarian identity, pero es que no tenemos. No. Verdaderamente, por ejemplo. It's been eroded. Of course it has been been. eroded. And por ejemplo, yo siempre decía el World Cup, el Euro. Yo decía, yo quiero sentirme como la gente que están en los stands, que están llorando amargamente. Sí, We finally have that. Sí. And I always envied ese sentimiento que tenían la gente en algo así, ¿no? We're finally getting there, pero después al mismo tiempo tenemos tanto outside influence, but then we are not reinforcing our bit. Sí. And I think ahí es donde también el Llanito plays a key role, porque tú mira cualquier identidad, any national identity, language plays a major role in it. Si tú hablas de, por ejemplo, la identidad del catalán, que se sienta catalán, no creo yo que un catalán se sienta muy catalán sin hablar catalán. O el vasco se sienta vasco sin hablar vasco, aunque puede ser, ¿no? Pero el idioma, I think, plays a major role. And that is what is happening now. The language is being basically discarded. Okay, is being discarded. We are being taken over by this sort of global English, globalized version of English, ¿no? And everything. So llegará un punto donde no se distinga mucho lo que es el population de Gibraltar del population de otro major city anywhere else in the world. It will be the same. There's nothing unique, nothing that is ours. I want to ask you, what are you planning to do with the society? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Para dónde va a ir con esto? ¿Y qué es lo que queréis? Bueno, mira, el primer, obviously, stop, within como este journey que vamos a empezar ahora, es awareness. Sí. Porque si no se cambia el mental chip, no podemos hacer nada. Sí. Es imposible. Sí. Es como un mental chip, es algo que, obviously, nos hacen ingraining, sí, verdad, multicultural, multilingual, etcétera, etcétera, pero en reality, ¿qué hacemos para hacer promoting esto? Nada. Absolutamente nada. Con que es el problema. Con que we can't just repeat the same phrase otra vez y no lo creemos como unos tontos. Sí. ¿Vale? Porque hay todavía gente que tú le dices, bueno, ¿tú qué eres? ¿Tú qué hablas? Sí, soy multilingual, pero dices, bueno, ¿tú sabes hablar llanito? ¿Sabes hablar español? Dices, no, yo nada más que hablo inglés, entonces you're not multilingual, sorry. It's what you've been told. ¿Sabes lo que te digo? Es como the same, no tiene que the same story. Eso es como decir, no, sí, yo soy católico, pero no... Sí, pero no voy a practicante, ¿no? Yo con mis pupils en la escuela, very often, ¿no? Hablando de este tema, digo, mira, National Day, todo el mundo red and white y 100% llanito. Digo, pero después tú no sabes ciertas palabras de llanito. Digo, por ejemplo, ¿qué es el cuécaro? Claro, y digo, nadie sabe. Los jóvenes, pues el cuécaro, no saben lo que es. No saben lo que es. Y como eso, un montón de cosas. Sí. Digo, so, I think language has a role to play there. Very important. Sí, y también como knowing history, ¿no? Como hemos dicho aquí. Si eso no está incluido en el education system, obviously, psychologically, si tú dices eso no está en la escuela, no será importante. No es importante. No se le da la importancia. Y es como digo yo no digo que lo que aprendemos de otros países no es importante. Of course it is, pero let's start here. Sí, claro. Hope, yes. Yo me acuerdo when I was in school and we had to interview somebody that had been involved in the evacuation. Y yo hice interviewing a mi vecina Loni Celestia. And it was brilliant because she told me how she was she went into labor while being in one of the bunkers. Shelters, ¿no? Y ahí tuvo a su hijo. Sí. While there was Sí. bombs going off, and that's kosher. Sí.
the vacation is a very crucial moment y que son cosas, in the creation of this identity. And to reinforce de la valentía que han tenido, que después nosotros con los mayas, los más jóvenes, con cualquier peito, estamos todos, los snowflakes, Y piensa la trastada que le jugaron, que de buena primera te dicen te tiene que empaquetar y te tiene que ir. Ahora, los hombres se quedan atrás. Ahí está. Mi padre tenía 17 años, se llevaron a sus padres, a sus hermanas y todo, pero él al tener 17 años se tuvo que quedar aquí, porque ya tenía edad casi para estar en el army, ¿no? Ended up being in the army as well, fighting in the war. Pero los llanitos y we have to remember the intention was not to bring the Gibraltarian population back at the time. I did not know that. No, that was not the intention. What was the intention? Basically, that's it. I mean, the job's been done. Hemos sacado todo el mundo de aquí, ya está. Wow, and what changed it? The fact that we had politicians here who fought for that. Yo no lo sé. Sí. I'm 42, no que soy una niña de escuela. Yo porque no sé esa cosa. That's so important. Yeah. So it was actually, through the work that was done by local. Sí, el plan era que los llanitos se olvidaran de dónde venían y ya está, como después. Claro. Sí, daba igual. ¿Cómo te va a olvidar, por favor? Por eso. Por favor, sí. Yo me acuerdo, sí, el drive ese para abajo el liguerón, cuando te ve el peñón, yo cuando venía para atrás de estudiar me veía el peñón por la ventana del avión. La alegría te da, ¿no? No, que va. Y estaba mi madre aquí esperando con el pusherito. No, eso no se olvida. Mira, what do you, just because time is running out a little bit, how can we start? How can we start to change our kids or things that we do on a daily basis to become more llanito, to revive the language? Primero, I think it's giving it the importance and the status. The status has to be there. And there's certain generation or certain individuals who are embarrassed about llanito. Hay cierta persona que English porque no es eres más inteligente, eres más elocuente, piensan que sí, que el llanito que es alguien que no sabe hablar bien inglés, no sabe hablar español, entonces habla llanito. Aparte no de que that's not the case. I suppose también de que para los que son anti-españoles, it's also that cercanía. Hombre, también, pero esa mentalidad ya hoy en día creo que ha cambiado, sobre todo con los jóvenes. Con los jóvenes yo creo que ha cambiado. Eso es inherited, No, yo creo que as far as the language element is concerned, ¿no? Entonces, es cuestión de people have to change the chip. And, for example, realize also one thing, it's not just llanito that we are promoting multilingualism. Entonces, there are many advantages to multilingualism. It's not just the Gibraltarian identity. Multilingualism brings about a lot of advantages. One of them, and many studies are showing, is it enhances your cognitive ability. Entonces, una criatura que crezca as bilingual, the brain works better. Not only do they learn the languages better, but they perform better in mathematics and science, which are core subjects. Entonces, we get that message across to people. Entonces, instead of this insistence, como había antes, speak English only, que en la escuela, I remember as a child being, we were punished if we were hablando llanito. Entonces, quite the opposite. What we want to do is encourage people to do that, to speak. In all walks of life, ¿no? De hablar llanito y sentirnos orgullosos de que es algo nuestro. I think that if we start along that path and making Gibraltarians feel proud of what is something that is ours. And teach it more at school, maybe let them do something in the schools to start them young. Hombre, the fact that you allow children to express themselves in that language, if that is the language they're using, the problem is that they're using English. Right. But the moment they see adults using it more in different circumstances, they will too. For example, I mean, as a teacher, you normally teach through the medium of English. But in more informal conversations, why not use llanito if that is what you normally use when you're talking to friends or family? Technically, en muchos countries eso es lo que hacen. Por ejemplo, Marruecos, el official language es Classical Arabic o Standard Arabic. Un maestro en una escuela
no va a hablar con los students en Standard Arabic. No. Va a hablar en Moroccan Arabic. That's right, yeah. Pero después, como vehicle de escribir o whatever, Standard Arabic. Es que es una lástima porque lo que estoy pensando, what you said about being able to use it means that the discussions and the debates would be so much better. Claro. Y we're seeing it now, It's happening, for example, in what we're doing today. That's a good example of it. We need more of this. Yeah. It's happening as well. We see it in GBC, programs like City Pulse. Yeah. They are doing the groundwork that needs to be done. People who are taking aid. They've changed the chip. People who are doing that, they now think, no, hay que cambiar la mentalidad. Claro que sí. And the moment we y do también so, el question que siempre digo yo, si nosotros no hacemos protecting nuestros languages, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. No lo va a hacer. Porque es nuestra responsabilidad. Claro que sí. Claro. Yo la verdad, I feel very strongly about it. Sí. Mis hijos en mi casa se hablan llanito. Sí. Y se habla en inglés, y se habla en español, y se habla de todo, y también porque la gente me dice, ¿qué me contesta en inglés? Pues no le contesta hasta que no te hable en llanito en español. Yo me pongo con mis hijos, ¿cómo? Sorry, ¿qué dijiste? It's a mom, stop it. Y yo, nada. Ahora, yo te digo una cosa, you were both teachers. My kids both got A's for their GCSEs, right? Pero no te hablan en español. No. No. ¿Ok? Ahora, sí te dicen palabras porque están escuchando a los amigos y lo entienden todo, pero no te hablan en llanito. Sin embargo, sacan no A's for Spanish. ¿Cómo? Bueno, yo no entiendo. El GCSE no es reflection. Hablarlo no significa que no lo sabe. El GCSE really no es reflection de tu language capabilities. Ahora, cuando vemos los results de los A-levels, si tú haces un comparison que todos los results están ahí online, quien quiera verlo, si vemos en los early 2000s, la mayoría de los final results eran A. ¿Vale? Que over 70%. Ahora no llega ni a 30%. Is it because of the literature? Al A-level, porque porque antes era más difícil el A-level. Y ya no. Porque es una porfía que yo tengo. Yo both language teachers. Sí. Mi amigo Paul tiene un higher grade que yo para French, pero yo hice literature y él no. So I believe that mine is better. Porque ahora tienen literature studies y film studies. Right. That's come back now. Ahora it's been reintroduced. Yo tenía que ser comprehension. Sí, no. One point. Y ese es en French. At one All point he did was grammar. Mine is better. And at one point we had coursework. As well. También the había element of coursework. it was coursework and so on. But now it's going back. Exams are now being changed anyway. But the fact is, a child in the middle of Manchester can get an A star for GCSE Spanish. Pero después la mejor va y te saca el A star for the A-level Spanish. Was a Gibraltarian child might find it very difficult to get an A star for A-level. When I added Spanish onto my degree in uni, porque lo hacemos todo, porque es fácil. Y había un chiquillo, porque me acuerdo lo que tú has dicho, que sí, sacaban good grades, pero después no hablaba nada. Y me acuerdo, se llamaba Darren, I will never forget it. Y le decía al lecturer, well, ¿qué piensas, Darren? Y Darren se ponía, sí, no, no sé. Y nunca decía más nada. Y tú decías, ¿cómo llegaste aquí? And I think that's a good example. It's a good example. Porque mira, at the end of the day, un language es un means of communication. Really, lo que queremos es que se hable. Eso es lo más importante. Porque written language sí, se puede quedar ahí, pero eso no es nada active. Como ahí no puedes sacarle tú nada. Pero spoken language te da satisfaction. Tú lo ves. Mira, I did French A-level, and I haven't done it since I left, since I went to university. Estamos hablando de 20 y pico años. Y hace poco vino un French client a mi trabajo, and all of a sudden era como ¿Te salió todo bien? Bueno, pues a mí me pasó the complete opposite. Me salió. Él estudió francés, habló mejor que yo, and I was embarrassed. Because I did A-level French and French at university, and I forgot all my tenses. Well, an embarrassment. Porque esa es la cosa que you say, it's es lo que te da esa cosa, ¿no? I'm very proud, it was nice. Do you think, hace 20 y pico de años y mira, salió. Que a lo mejor salió que a la francesa le parecía como cuando los ingleses están diciendo por favor una cerveza, pero me entendió. That doesn't come into it. When you're a foreign speaker, you expect to sound foreign. Of course. Claro que sí. Of course, pero que mira, we understood each other. Y otra cosa, y hablando de esto de trabajo, really, languages equal money.
Y eso mucha gente también se lo olvida. Sí. Porque, por ejemplo, hubo un study ahora poco que el UK pierde yo no sé cuántos millones al año porque no tienen a personas que sean multilingual. Wow. Sí. Pierden un montón de business. And we've got to always remember what Gibraltar's economy is based on, where we are, and the fact that we are trying, to make it out there in the big wide world, and we are competing with other jurisdictions. Yeah. Therefore, we need people who are competent in languages, que te venga un cliente, o francés, o italiano, o alemán, y even if it's not... English has become the sort of the global language, and maybe most of the business will be dealt with in English. Pero no ve la impresión que le da un cliente que llame por teléfono a una oficina en Gibraltar y el que le conteste le hable en su idioma. Y le diga, bonjour, ça va, esto, lo otro. Aunque después they switch on to English. Pero that initial contact and having that, it gives a more personalized experience. Entonces, we can then compete with other jurisdictions and bring those clients. Yo digo, Gibraltar puede ser competing con Luxembourg in terms of languages cuando todo su population puede ser offering esos skills. No podemos. Es imposible. Y somos más grandes. Somos más chiquititos. No, 6,000 eran de... Valdarán. Con que really no podemos ser competing. Aparte de que it's something that works in our favor as well because it's a huge sign of respect. Of course. Y automáticamente la persona dice, I'm going to give you my time. Of course. Which is massively important. Por ejemplo, yo siempre he dicho que es una lástima de que la gente se gasten dinero en aprender otros lenguajes y nosotros tenemos 2 o 3 por la cara. Sí. Sí, en una batea de oro. And we're literally going, no, thank you. No, thank you. Y hay que recordar, porque el Llanito obviamente es importante para nosotros as part of our identity. But from the international perspective, obviously we have English, which is a massive international language, but so is Spanish. So having both, entonces tenemos ya las puertas abiertas en muchísimas partes del mundo. Yo siempre he dicho, podemos viajar casi anywhere. Sí. Añádele ahí un idioma, por ejemplo, como puede ser el francés. Sí. Pues no te veas. Claro. Tiene tú muchísimas puertas abiertas. Te la zapatea donde sea. Entonces, we've got to appreciate that. Y otra cosa que es muy importante, saber un language doesn't necessarily mean you have to be extremely intelligent. Que hay mucha gente que hacen equating como aprender un language. Tiene que ser no, es un skill, no es knowledge. And I'm going to go a step further. How does a knock-on effect? Hemos dicho, si tú no hablas llanito, entonces el español se te hace más difícil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con los jóvenes? El español is now a foreign language. So, because it's a foreign language, what happens? I mean, I've been head of modern foreign languages in Bayside for quite a number of years, and what was happening was that the uptake for languages was falling. Why? Because students were already struggling with Spanish as a foreign language. Which it shouldn't be. So adding French or Italian as an addition for language, was quite demanding. Entonces, the moment that our youth are speaking Spanish as one of their languages, entonces it means they can easily move on to other languages and learn foreign languages. No, the connection is there because I remember porque son todos los romance languages. Sí. Entonces I remember doing French y automáticamente you think, esto es un montón como el español o como el otro. I find Italian very much like Spanish. Sí. I studied Italian at uni and it was confusing actually to a point because it's so similar. Italian, I find, although, because I teach both Italian and French, and I find Italian grammar can be very complicated. Sin embargo, it is a lot more accessible for somebody who speaks Spanish than French is. Yes. Sí, claro que sí. En Gibraltar we have a tradition in Gibraltar of learning Italian. I mean, it started a long time ago. It stopped in Bayside now. No, it stopped everywhere. I'm so disappointed. Now, everywhere. My son was the last which is a real shame because towards my last years in Bayside as head of modern languages, we were teaching it all across the whole range, from the first year all the way through to the last year of A-level. So obviously it was cuando yo estaba en Westside, the only way that you could do Italian era si hacía repeats. Porque tenía que fallar los GCSEs para poder Italian. Así empezó. Si no yo hubiera hecho posiblemente un fourth A-level
Sí. Vale, porque eso es una tontería. Aparte de que si yo hubiera sabido más cosas, yo no hubiera hecho Spanish en 2 años, yo lo hubiera hecho en uno, claro. Porque eso fue una tontería. Pero también es otra cosa de que you're not informed y no eso. Pero que yo decía, yo quiero ser Italian. Yo hice Italian privately con Paola Pollo, la de Cansada de Paola. Lo que pasa es que I could never do the exam because of personal reasons, y ya me quedé con las ganas, pero es lo que dice ya, por ejemplo, she's gone, so that's gone now. And then, but you can still do it, porque una amiga de mi suegra, at 86, has just passed her Italian GCSE with an A. I was teaching that. You taught her, Lily. She got 86. I took over from Paola. She was incredible. Well, you know what would be fun? Italian language Conversation. Why don't you start one of those? I would definitely be there. Yo antes de ser un MFL teacher MFL Spanish teacher en Westside, yo enseñaba en el university, yo hacía los conversational classes. Sí, Italian, French, Portuguese y Spanish. Gosh, you speak Portuguese as well? Wow. Bueno, it's been fantastic to have you both on the sofa. Bueno, Manuel's been on the sofa. You've been on la sillita. Thank you, everybody, for watching. Thanks to Dav as well. Let us know this what is you think. The only thing that I can see that's wrong with this is that the microphones are in full view of the camera, which next time we have to move it around. But for a first go, I think we've done pretty well. Bueno, pero espérate. ¿Qué? Do they bother you? Exactly. Además, do you like the angles? Algo que no hemos dicho. How can they get in touch with you guys, with your society? Estamos en Facebook con Gibraltarians for a Multilingual Society, online www.gibraltariansformultilingualsociety.com y todo está ahí. Instagram. Y Instagram igual. That's how I found you guys, Instagram. Yeah. Gibraltarians for Multilingual Society. Le digo, vámonos ya. And also, very important, you're looking for a treasurer, social media manager, and membership secretary. Y membership secretary. So 3 jobs going. If anybody would like to take them, or let Dav and I know. Yeah. And we'll put you in touch. I would love to do the social media one. Lo que pasa que too many things going on. I've got too many things, but I would love to do it porque yo me encanta el tema de Instagram y todo eso, pero it would be unfair. No, claro. It would be unfair to say. Pues nada, thanks very much. Thank you. We'll see you guys in a couple of weeks. Sí. Ciao. Bye.